Bienvenidos a Equipando Podcast. Cuando las palabras equipan e instruyen. Con Marcelo Castro. ¿Qué tal? El Señor les bendiga. Sean cada uno de ustedes bienvenidos al podcast Equipando, que tiene por eslogan cuando las palabras equipan e instruyen. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, a un amigo y pastor que conozco hace muchos años, Miguel Cancino, así que me gustaría que él pudiera introducirse a sí mismo, nos contara qué está haciendo y dónde está trabajando para el Señor. Hola a todos, hola Marcelo, un gusto de poder estar en tu podcast y que sea de bendición lo que vamos a poder conversar hoy. Bueno, mi nombre es Miguel Cancino, soy chileno. Hace 10 meses que llegué acá a los Estados Unidos, al estado de Arkansas, por una organización de plantación de iglesias, Arkansas Church Planting Network, y estamos en el pueblito de Prairie Grove, que queda al lado de la ciudad de Fayetteville, en Arkansas, en el northwest de Arkansas. Y ya la próxima semana nosotros comenzamos nuestro primer servicio, digamos, ya de día domingo. Hemos estado trabajando por unos 6-7 meses con grupos de vida, con hispanos de diferentes nacionalidades, y ya comenzamos, este domingo comenzaremos nuestro primer servicio en español. Así que estamos muy contentos. Bueno, tengo 45 años, casado con Lisette Zúñiga, nuestra compañera también de allá en Mid-South Christian College. Estudiamos los dos, ella es de Ecuador, y estamos casados hace 7 años, desde que nos graduamos del college, y hemos hecho ministerio juntos en Colorado y también en Chile y ahora acá en Arkansas. Pero yo antes de eso también estuve trabajando en el ministerio, tanto en Chile, en Santiago de Chile, como en Pensilvania, y apoyando también alguna iglesia en plantación. Más que nada, eso es un poco lo que he hecho en mis años como cristiano. He sido pastor de jóvenes, he trabajado en las misiones, ministro de alabanza, he trabajado en arte, en la parte creativa y audiovisual de la iglesia, pero eso un poco hoy en día dedicado a la plantación de iglesias. Amén. Gracias, Miguel, por presentarte, por contarnos un poquito de lo que estás haciendo allá en Arkansas, donde el Señor te ha llamado. Bueno, como decía Miguel, fuimos compañeros en el colegio bíblico y el Señor nos llevó por diferentes caminos. Miguel volvió a Chile, plantó una iglesia allá y después recibió una invitación para venir a plantar una iglesia acá en los Estados Unidos y nos pone contento eso. A mí en lo personal me pone muy contento porque cuando el Señor levanta más obreros para trabajar con la comunidad hispana es algo que necesitamos. Hay mucha necesidad en nuestro pueblo hispano, así que y gracias al Señor también por escuchar ese llamado, Miguel, y también por haberte preparado, porque también entendemos que cuando Dios llama, prepara. Exacto. Bueno, vamos a comenzar el tema de hoy y el tema de hoy lleva por título El llamamiento al ministerio. Y lo primero que me gustaría hacer es que podamos nosotros definir qué significa, Miguel, ser llamado al ministerio. Bueno, el llamamiento yo creo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y tiene que ver relacionalmente, si lo vemos, con el ministerio en sí. Pero ¿qué ministerio? Podemos hablar también que no solamente cuando hablamos de ministerio pensamos solamente en el pastor, pero podemos ver que Dios te está llamando al ministerio. ¿A qué ministerio? Dios no todo llama al pastorado, no todo llama a ser maestro, a ser misionero, evangelista. Quizás los ministerios, los 5 primeros ministerios, o plantador de iglesia, misionero, pero también hay a veces cuando las personas toman ese don que Dios le ha entregado, dones espirituales, y lo comienzan a trabajar para la obra del Señor,
y terminan siendo un ministerio. Pero el llamado al ministerio, ¿qué ministerio? Porque no solamente vamos a hablar, porque los dos somos pastores, vamos a hablar del tema pastoral, sino que también hay hermanas que se dedican a trabajar en hospitales, orando por enfermos, en comedores, digamos, de alimento, dándole de comer a niños que viven en situación de calle, personas que ayudan en la parte social y también algunos que hacen las misiones mundiales. Entonces, pero el llamado del Señor tiene que ver con un llamado personal Ujú. que Dios te está haciendo para cumplir tu propósito aquí en la tierra. Eh, Ayer leía un libro que decía algo muy claro. Las personas hoy en día buscan el para qué estoy, para qué nací, qué voy a hacer, qué me gusta hacer, qué quiero alcanzar, lograr éxitos. Pero cuando realmente no se trata de uno, se trata del Señor. ¿Para qué Dios me creó? Y cuando yo le hice esa pregunta al Señor, Dios respondió a mi vida, pastorea mis ovejas. Es tan sencillo como eso, pero pude entender de que en las diversas áreas donde yo trabajaba en la iglesia, Dios me dijo, esta es la que yo quiero que tú trabajes y te desarrolles y lo hagas de todo corazón y con pasión. Entonces, el llamado Ujú. no al ministerio, ojo, también no lo hace el pastor, no lo hace un predicador, no lo hace un pseudo profeta que viene y te habla ahí al oído, ¿cierto? No, el llamado al ministerio, el que te llama es el Señor y no las personas, porque muchos dicen, pero si yo te llamé al ministerio, yo te llamé a que fueras ordenado, no, el que nos llama es el Señor Jesús. Ujú. Gracias, Miguel, por la respuesta. Me gustó mucho el enfoque que tú le diste en el sentido de que cuando decimos llamado al ministerio, ¿cierto? Muchas veces podemos enfocarnos solamente en el ministerio pastoral. Sí, Bueno, tú y yo somos pastores. Entonces, cuando pensamos en ministerio, pensamos en el ministerio pastoral inmediatamente, pero me gustó ese enfoque que tú le diste porque el llamado al ministerio significa, ¿cierto? Cuando Dios, como tú dijiste, un llamado personal que Dios te hace para trabajar en alguna área de ministerio. El ministerio pueden ser en diferentes localidades, diferentes lugares, en una iglesia local, en diferentes áreas ministeriales, ¿cierto? Y lo importante que rescato de lo que tú me dijiste, o sea, es un llamado personal primero. claro. Dios te llama para desarrollar una tarea específica para la cual Él te proyecta. Ahora, es cierto, tenemos obviamente que tener ese llamado divino, el llamado de parte del Señor. Ahora, ¿qué pasa con la confirmación? ¿Qué pasa cuando ese llamado tiene que ser confirmado por alguien más o simplemente tú lo sientes y eso es suficiente? ¿Qué crees tú con respecto a eso, Miguel? Bueno, lo que yo creo que uno tiene que no solamente es el sentirlo. Ujú. Recuerda que muchas, ¿por qué el cristianismo, los protestantes, ¿cierto? Las iglesias cristianas tienen tantas ramas, tantas denominaciones y tanto? Es porque, oh, yo sentí que el Señor me dijo esto, yo sentí, e interpretamos mal las cosas y creamos nuevas iglesias con nuevas doctrinas y etcétera. Pero el tema es, no es solamente el sentir, uno no se guía por el sentir, se guía porque Dios te habla y Dios te puede hablar de muchas formas, pero estás en lo correcto cuando tú dices, Dios tiene que confirmar el llamado al ministerio. Y, e incluso cuando Moisés, ¿cierto?, está frente a la zarza de Dios, le dice, anda, libera a mi pueblo. Y Moisés vemos que le pone como 5 excusas a Dios para, eh, para que le pone excusas para no querer ir, pero el Señor le confirma y le tapa la boca en todas para que no ponga peros. Y yo creo que uno, Dios tiene que, por lo menos lo hice nuevamente, Dios confirmó en mi vida, yo estuve 2 semanas con un ayuno y oración full de un ayuno de las 12 de la noche hasta las 6 de la tarde. Y todos los días oraba al Señor y le pedía, hasta que Dios hablaba en mi vida. Después Dios me confirmó con una persona que él no sabía, ni siquiera sabía que Dios
yo le estaba pidiendo a Dios una confirmación. Y el Señor me lo confirma a través de esta persona en el momento cuando yo le dije, Señor, yo necesito. El Señor pone una persona que es cristiana, no va a venir una persona que no sea cristiana a confirmarte, pero el Señor a través de una persona confirma el llamado en mi vida y después Dios lo vuelve a confirmar a través de la palabra. Y como una tercera cosa, Dios viene, o sea, cuarta cosa, viene a confirmarlo a través de una predicación esa misma semana. Entonces, realmente cuando uno siente la presencia del Señor, cuando uno siente ese fuego que te quema, pero no es que te quema por pecado, sino que te llena por la presencia del Señor, uno sabe cuando Dios te está hablando. Es como cuando yo te escucho y estás predicando, yo sé cuando Dios está hablando a mi vida, ¿cierto? Todos lo sentimos, sabemos, oh, Dios me está hablando a mí. El pastor Marcelo, ¿quién le contó lo que yo estaba pasando? Nadie le contó, el Espíritu Santo puso ese mensaje en tu corazón para transmitirlo. Entonces, Dios siempre va a confirmar. Y también otro más, cuando ya decidimos comenzar al ministerio, también hay una confirmación que es de parte de la iglesia. La iglesia tiene que confirmar el llamado al pastorado. Porque no es solamente aquí, no es, el Señor me llamó y yo soy el pastor, el ministro para las naciones. No. La iglesia tiene que confirmar tu vida ética, moral, tu vida financiera, cómo tu conducta, tu carácter, si realmente la iglesia local donde tú te congregas también tiene que confirmar ese llamado de parte del Señor. Me parece excelente respuesta, Miguel. El Señor usó varios medios para confirmar tu ministerio, lo que me parece maravilloso, porque a veces uno tiene dudas y es como Gedeón, ¿te acuerdas? Con Sí, el vellón. el vellón, para saber si realmente eres tú, Señor, quieres que yo haga esto, pero el Señor es bueno y aún en medio a veces de nuestra duda, Él obra en favor hacia nosotros y nos confirma. Y en este caso te confirmó, ¿cierto? Primero por alguien que no sabía, luego por la palabra, luego por otras personas, por tu iglesia local. Entonces vemos que Dios utiliza esos medios para a nosotros convencernos, sí, esto no es algo solamente que nace en tu corazón, que yo he puesto en tu corazón, sino también es algo que otros están viendo. Y me gustó mucho lo último que mencionaste, que es la validación de la iglesia local. Sí, Porque obviamente que la iglesia local juega un punto clave, ¿cierto? Acá en donde ellos validan tu vida, o sea, ellos van a estar observando tu testimonio, tu vida, si está en orden, y van a decir, bueno, esta persona, yo no tengo objeción. Es como cuando alguien se casa, ¿cierto? Y el ministro pregunta, ¿hay alguien que se oponga a este matrimonio? Hable ahora o calle para siempre. Y alguien dice, yo me opongo. ¿Y por qué se opone? No, este hombre tiene una esposa en otro lado, tiene dos hijos acá, ¿cierto? Más o menos, haciendo una analogía, es claro. como que a la iglesia se le pregunta, ¿alguien se opone de que esta persona se llama al ministerio? Si alguien no tiene nada que decir, no, yo no tengo nada que decir, por el contrario, visto buenas cualidades, de esa manera, ¿cierto? El Señor también nos confirma en el ministerio. Bueno, pasando un poquito a la siguiente pregunta, ¿cuáles serían las cosas importantes a considerar si Dios te está llamando? Ok, existe la convicción, tú estás convencido de que Dios te ha llamado, la iglesia también ha confirmado tu llamado, lo ha confirmado Dios por su palabra, a través de una persona, como tú me mencionabas. Ahora, ¿qué viene? Porque algunas personas, por ejemplo, pueden ser llamados genuinamente al ministerio. Y al otro día están, pastor, quiero que me imponga mano y me mande a abrir una obra. Y Claro. resulta que esa persona lleva poco tiempo, nunca ha estudiado la Biblia, nunca ha sido discipulado. Entonces, ¿qué cosas tenemos que considerar, Miguel, para una vez que somos llamados al ministerio, estamos convencidos de esto, pero cuáles serían los pasos a seguir? Yo creo que cuando ya tenemos el llamado al ministerio, debemos, y yo creo que siempre, toda mi vida yo he sido de esta forma de vivir mi vida, de ser un alumno y, y aprender y tener un mentor.
tener un mentor que pueda ir acompañándote en este caminar, ¿cierto? Sabemos que a veces cometemos errores y para que no cometamos errores es bueno tener un mentor a quien rendirle cuenta, a quien rendirle cuenta, porque, por ejemplo, el caminar solo y el decir, Dios me llamó al pastorado, Dios me llamó, yo soy el líder de este ministerio, es fácil tener una ceguera espiritual sin que nadie te esté también llamando a rendir cuentas acerca de tu vida. Porque durante el transcurso de nuestro llamado y de cumplir digamos, el llamado de Dios en nuestra vida, podemos errar, podemos desviarnos. Y si no hay alguien a quien le tengamos que rendir cuentas, alguien que diga, ¿cómo va tu vida financiera? No, es que ahora soy ministro de la prosperidad y así que ya no tengo que rendir cuentas de nada, no. Tenemos que rendir cuentas a alguien. eh, y también lo otro que tú mencionas, yo creo que está también dentro de lo que tenemos atrás nuestro, ¿cierto? En nuestra espalda, libros. Libros en los cuales son escritos en la gran mayoría de nuestros libros no son libros de estos devocionales, son libros completamente de eruditos bíblicos que no llegaron y se pusieron a escribir solamente, sino que saben los idiomas en que se escribió la Biblia, son muchos arqueólogos, ciertos doctores en las escrituras. Y el conocimiento también viene a través de cuanto más leo la palabra de Dios, cuanto más leo a través de los libros de estos colegiados, voy capacitándome también en el conocimiento de lo que es la parte intelectual, que es la palabra de Dios, porque cuando uno predica, no predica a las emociones, tiene que predicar al corazón de la persona, tiene que predicar que el Espíritu Santo hable al alma de la persona, pero también al intelecto de la persona. Muchas personas que están escuchando el mensaje del Evangelio, no es solamente Jesús te ama, uno tiene que llegar con un mensaje preparado para el intelecto también de las personas y es muy importante comenzar a prepararse tanto en la iglesia local. Yo, en mi caso, yo iba a todos los cursos habido y por haber. Si había alguna capacitación extra, iba ese día, me levantaba temprano o pagaba, etcétera, viajaba. Pero si uno puede entrar a un seminario, a un instituto bíblico, a un college o una universidad cristiana, uno debe de hacerlo. Las generaciones anteriores de ministros nuestros fueron generaciones que los honramos, les bendecimos y honramos sus vidas por todo lo que hicieron, pero también hubieron muchos errores que cometieron en los cuales por no haber estudiado la Biblia bien, ¿cierto? Por no tener una buena hermenéutica, enseñaron mal la palabra del Señor. Y nosotros honramos su vida por todo lo que hicieron y fueron en Dios. Pero hoy en día nosotros tenemos que ser ministros llamados por Dios, pero que trazamos bien la palabra de verdad. Por eso la Biblia dice, en Timoteo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra. Entonces debemos de usar bien la palabra, no interpretarla, no hacer mensajes solamente que sean como motivacionales, ¿cierto? Mira como se me puso la piel de gallina, los pelitos se me pararon. No, mensajes que nosotros usemos bien la palabra y que no la desvirtuamos, pero también tenemos que capacitarnos sí o sí. Me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Tenemos que buscar todas las herramientas o todas las oportunidades para poder prepararnos y poder, digamos, dando los pasos para que en algún momento seamos promovidos. Eso yo creo que como tú mencionas, honramos a los pastores que quizás no han tenido no tuvieron la oportunidad y quizás podemos de alguna manera decir que antes no existían todas las oportunidades que hoy existen.
Exacto. Tú dijiste, bueno, si tiene la oportunidad de ir a una universidad cristiana, a un colegio bíblico y lo puede hacer, hágalo, sobre todo si está pensando en dedicarse al ministerio vocacional a tiempo completo. Ahora, también hay muchas herramientas que se obtienen gratuitamente, pero a veces está la falta de interés. Tú hablaste también de los libros, o sea, una vez lo escuché, una frase en inglés que dice, em, a good preacher is a good reader. O sea, un buen predicador es un buen lector. A veces hay gente que quiere ser buenos predicadores y son malos para leer, Mm, no leen la Biblia, no les gusta leer libros. Va a ser un predicador que va a fracasar, porque siempre cuando el Señor nos llama, Él también nos pone el querer y el hacer en nuestra vida. Entonces, obviamente que existe un tiempo de preparación. E incluso yo recuerdo hace un par de años atrás, llegué a una asociación con un seminario bíblico online, que era un seminario totalmente gratuito. Solamente para la graduación tú tenías que mandar una ofrenda y ellos te enviaban el certificado, no tenías que pagar y tú podías estar en asociación. Yo recuerdo hace muchos años atrás en la ciudad de Rancagua, empecé a promover este seminario a pastores que yo sabía que no tenían un entrenamiento bíblico. Y les dije, miren, esto va a ser gratis, no tienen que pagarme nada, solamente costeemos el material, lo que va a salir, imprimir los libros, porque eran libritos que íbamos a imprimir con las clases, y recibí la verdad que fue bastante frustrante. Me recuerdo claramente una de esas personas que se había levantado como pastor, no tenía el entrenamiento, y me dijo, no, dijo, yo no necesito eso. Entonces, mm, después yo con los años vi que realmente su ministerio nunca fue un ministerio efectivo. Porque claro. cuando nosotros rechazamos el entrenamiento y la preparación, no vamos a tener un ministerio efectivo. Yo O- pienso que o- también tenemos que ir entrenándonos y creciendo cada día. O sea, nadie se gradúa en el conocimiento. claro. No, Ibas a decir algo, Miguel. siempre seguimos aprendiendo, nunca dejamos de Correcto. aprender. Y lo otro es que yo me acuerdo hace muchos años atrás que haber escuchado pastores que decían, no, el Señor me va a entregar, yo voy a abrir la Biblia y de aquí voy a predicar, de lo que Dios me diga aquí. Entonces abrían la Biblia y decían, ya, acá, vamos a hablar hoy día este mensaje. Pero traía un mensaje no preparado, hablaba de todo menos de la palabra o del mensaje Del texto. y interpretaba de acuerdo no sé, como venía el viento. Entonces, uno tiene que ser responsable porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Nos llama, nos capacita, nos usa, pero también nos pide cuenta de lo que hacemos como mayordomos de nuestro tiempo y ese tiempo también nos llama a prepararnos. Ahora, hablemos un poquito acerca de los requisitos para ser llamado al ministerio. La pregunta es, ¿puede cualquier persona entrar al ministerio o hay ciertos requisitos que tenemos que considerar? Eh, Obviamente que con esto podríamos profundizar bastante, pero a grandes rasgos, Miguel, tenemos que obviamente ser evaluados frente a ciertos requisitos a cumplir. sí, o sea, Dios puede llamar a cualquier persona, sí, puede llamar a cualquier persona. Pero en ese momento que te llama, no es que te llamó y que ya comienza el proceso donde Dios te comienza a empezar a comenzar a capacitar. Pero no quiere decir que como Dios te llamó hoy día, mañana mismo, tú ya eres un ministro, eres un pastor, eres un misionero, eres todo, no. Yo creo que lo principal, ¿por qué? Porque puede ser una persona que sea nueva. Y la palabra nos dice que el ministerio ya sea para ser anciano de una iglesia, ¿cierto? Para ser un diácono, un obispo, un presbítero, todo lo que sea el ministerio, no puede ser una persona nueva. ¿Por qué? Porque esa persona recién está comenzando su vida, su caminar en Cristo. No ha pasado quizás por pruebas, por tentaciones, no ha pasado por el fuego, ¿cierto? Y, y que en la primera prueba va a caer y va a manchar el Evangelio, como ha pasado a muchas personas. Y yo creo que la persona sí tiene que tener y debe cumplir los requisitos que también
dice la Biblia. Hay excepciones dependiendo de cada caso y de cada situación. No es que sean excepciones, sino que hay muchos casos, porque conocemos muchos pastores, muchas personas, dependiendo cómo Dios los llama y en el tiempo también que Dios los llama, pero sí tienes que cumplir los requisitos, porque nosotros somos embajadores de Dios, somos embajadores y llevamos el mensaje, la buena nueva de salvación. La gente va a estar mirando frente a nosotros. Por eso hoy en el día en las redes sociales está tan mal evaluado y el evangelio, los cristianos, los pastores, porque hay personas que no cumplen en su forma de vida, ética, moral, espiritual, ¿cierto? De conducta, no solamente en la iglesia, porque en la iglesia todos podemos ser cristianos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando tienen un trabajo secular? Y, y sus propios compañeros dicen, ¿y este era cristiano? Yo no sabía que era cristiano porque cómo se comporta aquí en el trabajo, o cómo se comporta con la gente del barrio, cómo se comporta en su casa, con su familia. O sea, debe cumplir los requisitos en la palabra de Dios en todo momento. Exacto. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Bueno, la Biblia nos habla, ¿cierto? Buen testimonio de los que están afuera, de adentro, la familia en orden, marido de una sola mujer, no Que no dado al tenga, vino. que no Hay, tenga hay cosas que, ganancias deshonestas. correcto, porque hay algunas cosas que obviamente pudieran, em, digamos, desacreditarte para efectuar un ministerio, eh, porque el ministerio obviamente que si es un llamamiento divino y estamos frente a un Dios santo que requiere que sus ministros tengan ciertos estándares morales, una vida en orden. Tenemos que obviamente diferenciarnos del resto. Y como tú dices, podríamos ver algunos excepciones a ciertas cosas, quizás algunas personas creciendo en alguna área, porque quizás y pudiéramos hablar de cumplir al 100% cada requisito, quizás no es tan fácil, pero por lo menos, cierto que si ponemos en una balanza, no haya nada mayor que lo desacredite. Por ejemplo, si alguien está creciendo en su vida financiera, está poniendo en orden sus cosas, ¿cierto? En algún momento, paulatinamente, podría ser llamado al ministerio. Pero obviamente que hay cosas que son de un orden un poquito más categórico, donde probablemente te desacrediten Sí, para ser pastor. sí, yo creo que el hecho que a veces conversamos es el hecho por ser uno de los, yo creo que también es importante, porque es un tema moral, también es ser marido de una sola mujer, ¿cierto? Eso es importante porque un ministro no puede puede decir, uy, si yo soy ministro y he tenido 3 matrimonios, entonces quiere decir que su vida hay algo malo. ¿Cómo puede ser que en 3 matrimonios las mujeres fallaron y él no fallaba? O sea, Ujú. ahí tenemos que ponernos a cuestionar. Y yo creo que también cada iglesia, cada congregación, cada incluso organización de plantación de iglesia o denominación, tiene que evaluar a cada uno de sus pastores en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque representamos, somos embajadores de Cristo. Y como tú mismo lo dijiste, nosotros tenemos que ser intachables, irreprensibles. O sea, no es que seamos así como inmaculados, no. Tenemos errores, cometemos errores, pero uno tiene que cumplir con requisitos, tener una sola mujer y con ella vivir y no tener problemas frente a eso. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es al ministerio, obviamente, que es una vocación santa y quienes somos llamados tenemos que llevar una vida santa. Ahora, también lo que habíamos comentado previamente, obviamente que una vida antes de Cristo y una vida con Cristo es diferente, porque hay personas que quizás, por ejemplo, pueden venir de algún fracaso matrimonial, tuvieron algún divorcio antes de ser cristiano, luego llegan luego llegan a convertirse en cristianos y el Señor los llama al ministerio.
Eso ya estamos hablando de algo diferente a cuando hay algo que ocurre siendo ministro, que lo que podemos ver que ya habrían cosas que definitivamente te podían desacreditar para un ministerio como por ejemplo el ministerio pastoral. Bueno, está interesante esto, Mm. Miguel. Vamos a seguir avanzando, que también se nos avanza el tiempo. Sí. La siguiente pregunta dice, em, ¿puede alguien levantarse como pastor sin el respaldo de una iglesia local? Creo que quizás tenía un poquito de relación esta pregunta con lo que habíamos hablado en las primeras. Uno tiene que tener el respaldo de la iglesia local, o sea, porque la iglesia local es la familia donde Dios te puso para nacer, para quizás dar los primeros pasos, etcétera. Uno no puede decir, hoy el Señor me llamó y frente como me llamó, entonces yo ya voy a ser pastor de esta misma iglesia o voy a salir a abrir otra iglesia. No, tiene que ser un tema donde la iglesia tiene que haber una confirmación. Uno no puede llegar y salir solo y hacer las cosas que uno quiera. Entonces, Exacto. es necesario tener un respaldo de, de alguien. Hoy en día nosotros vemos en Latinoamérica que la gran mayoría, se abren muchas iglesias en muchas partes de personas que vienen y dicen, yo soy Dios, el Señor me llamó al ministerio. No tienen estudios, predican lo que ellos creen, pero nosotros vemos la realidad que acá en Estados Unidos es totalmente diferente. Vemos que el ser ministro, el ser un pastor, un predicador, necesitas tus credenciales. Y las credenciales es, por lo menos, tienes un título, un diplomado teológico, bíblico, de liderazgo, has pasado por 1, 2, 4, 5 años de estudio que acrediten que tú estudiaste esto. Entonces yo creo que es importante no solamente que la iglesia pueda estar respaldando, sino también la persona tenga un par de credenciales ministeriales en lo que ha hecho anterior a su vida ministerial, cómo ha servido él anteriormente. Bueno, creo que tú mencionaste algo que creo que es crucial, y el tema de la rendición de cuentas, porque lamentablemente hay muchos ministerios donde hay ministros o pastores que no le rinden cuenta a nadie, o sea, se convierte más que nada en un reino propio. Y pienso que, Claro. como tú dices, tener una estructura, un equipo de rendición de cuentas, yo lo considero muy valioso porque eso nos ayuda también a mantener nuestra vida en orden. Como tú dices, también hay diferentes organizaciones, pero yo me imagino, por ejemplo, tú te graduaste de la Universidad Cristiana, estás trabajando actualmente con una organización y seguramente esa organización te entrevistó, habló contigo, habló con tu esposa, trató de obviamente hacer una Mm. evaluación y tratar de asegurarse de que Miguel Cancino, ¿cierto?, junto a su esposa, eran idóneos para llevar un llamamiento de plantadores de iglesia. Miraron tu vida, tu formación, y entonces, una vez que ellos confirmaron eso, dijeron, bueno, este hombre ha sido llamado por Dios, y te hicieron esa invitación para plantar una iglesia. Y no me cabe la menor duda, Miguel, que conociendo las habilidades que el Señor te ha entregado, la iglesia esa que estás plantando, yo sé que Dios te va a usar grandemente. También, por ejemplo, acá en el caso nuestro, yo pertenezco a una organización, ¿cierto? La Alianza Cristiana y Mm. Misionera, donde también hay ciertos requisitos para recibir credenciales, y eso es algo que a mí en lo particular valoro mucho, porque creo que eso también muestra la seriedad de la organización. La organización tiene ciertos parámetros, ciertos requisitos para entregar una credencial pastoral, y de alguna u otra manera se aseguran que a la persona que están poniendo sobre una iglesia, a la que están llamando, eh, tiene, ¿cierto? Primero el llamado por Dios, tiene las habilidades, ¿cierto? Y, Mm.
los dones que se necesitan para poder llevar a cabo el ministerio al cual está siendo llamado. Claro, imagínate que en el caso, bueno, yo creo también tuyo y nuestro y de muchos amigos más que son pastores, eh, hemos pasado por, un ejemplo, una evaluación nuestra fue de 2 días completos, y con evaluación bíblica, teológica, eh, matrimonial, financiera y ministerial. Entonces es una evaluación larga, donde después de esa evaluación dicen, sí, ya, ustedes, según la evaluación, según todo lo que nosotros vimos, también ven la conducta y el ministerio que nosotros hemos hecho, eh, y también por eso las organizaciones, un ejemplo, yo como pastor plantador de iglesia, hoy en día tengo un management team que ellos están todos los meses conmigo en una reunión para yo tener que rendirle cuenta de cómo va la iglesia. Uno de los management team es tesorero de la iglesia. La finanza yo nunca la he manejado desde que Dios me llamó al ministerio y he sido pastor en diferentes partes. Nunca he tocado un dinero de la iglesia. Hoy en día tampoco toco ningún dinero, solamente digo, se necesita esto para tales cosas, para tales gastos, tales compras, pero ¿por qué? Porque hacemos una iglesia que sea sana, hacemos una iglesia que sea saludable, honesta, transparente, donde ninguna persona pueda decir, ah, ustedes son los que vienen a hacerse ricos con el diezmo de los hispanos. No, no es así. Entonces, tenemos personas que están apoyándonos, entrenando, se nos siguen entrenando cada vez. Vamos a conferencias, vamos a retiros espirituales, a entrenamientos online y también presenciales. Tú también lo haces, tú viajas a diferentes partes para seguir entrenándote, capacitándote. Entonces, ese es el llamamiento que nosotros tenemos, y que también nosotros les llamamos a los demás que hoy están viendo este podcast, que puedan, y lo están escuchando, que puedan entender de que no es solamente un día llegar y decir, ah, ya, yo voy a hacer y voy a plantar una iglesia y soy pastor y hago y deshago. No, no es así. Tenemos que ser personas que seamos dignos del llamado. Exacto. No, tú mencionaste varias cosas y una de las que me gusta mucho es el continuo entrenamiento, que Sí, aunque estamos en el ministerio, también no tenemos que recordar que seguimos siendo discípulos, así que nosotros mismos también estamos aprendiendo, estamos creciendo. Obviamente que se nos pide tener un estándar alto, ¿cierto? El Señor nos exige tener un entrenamiento, una preparación, porque vamos a ir a enseñar al resto, no podemos estar en el claro. mismo nivel. Pero aunque estamos obviamente en un nivel avanzado de quizás de conocimientos bíblicos y todo, no significa que hemos aprendido todo. Y el entrenamiento Mm. continuo creo que es algo que todo pastor tiene que estar considerando. Tú mencionaste ir a conferencias, entrenamientos online. También algo que me gustó que mencionaste fue también esas reuniones con tu management, tu equipo de administración. Y acá también nosotros, por ejemplo, tenemos reuniones de staff donde evaluamos el servicio y cualquier cosa que se haya escapado, algo que haya que mejorar, tomamos las acciones para hacerlo. Y hay un equipo que opina, que vemos los diferentes, trabajamos en equipo y eso también es muy bueno porque nosotros no estamos solos, somos parte de un Claro. cuerpo, Y no es donde algo nos, también que tú impones, o no eres un pastor, no pasas a ser un pastor impositivo, dictatorial, ¿cierto? Autoritario, sino que trabaja con un equipo. Así como Jesús quería que trabajaran sus discípulos, así trabajamos hoy en día en nuestras iglesias. amén. Miguel, mira, bueno, me gustaría que pudiéramos pasar rápidamente. Tengo una última pregunta, una ¿Sí? última cosa que me gustaría tratar contigo, y es con respecto al ministerio vocacional o bivocacional, porque creo que tanto tú como yo hemos tenido la posibilidad
Tú, si no me equivoco, cuando plantaste comunidad cristiana allá en la ciudad de Santiago, en Chile, tú estabas sirviendo de manera bivocacional. Exacto. Entonces, me gustaría un poquito hablar, o sea, ¿cuáles son los desafíos entre tener un ministerio bivocacional y vocacional? O sea, ¿cuáles son los pros, los contras y qué tú recomendarías, por ejemplo, para alguna persona? ¿Qué prefieres tú? ¿Cuál piensas que es la manera más efectiva de poder servir? Bueno, te hice hartas preguntas, pero Sí. espero que... Bueno, sí, yo en Chile pude también hacer el ministerio vocacional en el cual trabajaba y a la misma vez pastoreaba. Yo vivía así de mi sueldo, de mi trabajo secular y no recibía ningún salario, sueldo o ofrenda de parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia en plantación y la iglesia en plantaciones, tú sabes que necesitan recursos para seguir creciendo, moviéndose y alcanzar también al perdido. Entonces, en eso era cansador. ¿Por qué? Porque después de estar, por ejemplo, de las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde trabajando, salir del trabajo, llegar a la casa, eh, comenzar a preparar las cosas para los estudios bíblicos, visitar personas, invitar personas a nuestra casa, eh, las diferentes actividades también que había en la iglesia. Entonces uno tiene que entender de que tiene que tener tiempo para el trabajo, que es tu trabajo, que por eso te pagan en la parte secular. Tienes que hacerlo bien el trabajo de la iglesia porque no es el tiempo que me sobró y da lo mismo porque no me están remunerando la iglesia. Entonces no, tienes que hacerlo bien, pero también tienes que tener tiempo para descansar y tiempo para tu familia. Es muy importante eso, que no se nos olvide que nuestro primer ministerio es nuestra familia y debemos de tener tiempo para pasar con nuestra esposa, con nuestros hijos y saber cómo llevarlo. Y aquellos que tienen el ministerio, la oportunidad, el privilegio, hoy en día nosotros tenemos el privilegio de ser vocacionales solamente, de estar en el ministerio, tenemos que aprovechar bien los tiempos, aprovecharlo bien los tiempos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi zona, el hispano en la mañana no tiene actividad para poder, o sea, no tiene tiempo para alguna actividad, un estudio bíblico de temprano, un café que podamos conversar, discipular, lo tiene en la noche. Entonces, mi trabajo de preparación, de oficina, lo hago en la mañana, después voy a la casa, paso tiempo con mi esposa, haciendo las cosas que es de familia, y después en la tarde, junto con mi esposa, dedicamos tiempo nuevamente a lo que es la iglesia. Pero también lo vamos haciendo en los diferentes días, dando matices también a la parte que es familiar, a la parte que es con nuestros amigos, conociendo nuevas personas, ¿cierto? A las actividades de la iglesia, estudios bíblicos, los servicios, los grupos de vida, etcétera. Pero tenemos que, si tenemos solamente el trabajo de iglesia, no creamos que es solamente con hacer una predicación, dedicar 20 horas a una predicación y con eso ya estás haciendo tu llamado pastoral. No. Somos pastores, somos el consejero, el cuidador del corazón de las personas en el cual tenemos que llegar con un consejo, con una palabra, con un abrazo, con oración, ¿cierto? Con tantas cosas hacia las personas. Entonces, dediquémonos como es digno del llamado de parte de Dios hacia nuestra vida. Amén. Gracias, Miguel. Creo que tú mencionaste algunas cosas súper, súper importantes, sobre todo en el ministerio bivocacional para las personas. Tú dices, tienes que hacer bien las dos cosas y eso obviamente que demanda grandes desafíos, una mayordomía del tiempo, o sea, es duro, es duro. Y cuando el Señor nos da la oportunidad quizás de estar sirviendo a tiempo completo, obviamente que tenemos que estar haciendo un trabajo mucho mejor aún porque tenemos la posibilidad, como tú dices, de dedicarnos al estudio, estar haciendo consejería, muchas cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. Bueno, Miguel, mira, se nos acabó el tiempo, pero he disfrutado mucho este tiempo contigo, compartiendo acerca de tus experiencias, de cómo el Señor te está usando también, y gracias por ser parte de este
podcast Equipando, en el cual hemos hablado del tema acerca del llamamiento al ministerio. Quizá nos faltó mucha tela por cortar todavía, pero bueno, el tiempo también nos apremia, así que bueno, yo me voy a despedir de la audiencia. El Señor pueda bendecir a todos los que van a ver y van a escuchar, porque este podcast se graba tanto en video como en audio, así que esperamos que pueda ser de bendición para ustedes. Y me despido, el Señor los bendiga y será hasta la próxima ocasión. Miguel, también tú si te puedes despedir de la audiencia. Sí, muchas gracias a cada uno de ustedes. Escuchen este podcast, véanlo, compártanlo con amigos, con gente en sus redes sociales, porque así puede llegar algo muy bueno al corazón de aquellos que están dedicando su vida al ministerio, en el llamado de Dios, en el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Así que muchas gracias por la oportunidad, Pastor Marcelo, y saludo a toda la audiencia. Bendiciones. Gracias por escuchar Equipando Podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio.